Vamos a hablar específicamente del tema de desmistificar un poquito el tema del peso y de hablar de la composición corporal en relación a lo que es la salud orientada a la nutrición celular, que en realidad eso es el eje fundamental de esto para dejar de hablar de peso y hablar de nutrición en las células. Desde el punto de vista profesional las indicaciones siguen siendo las mismas y los resultados de las encuestas nacionales son cada vez peores. Entonces, bueno, una de las ideas es esta, poder cambiar el paradigma con respecto al peso y hablar de lo que es la salud de la gente, porque también vemos que la mayoría de las enfermedades que hoy presenta la población tienen relación con el estado de baja nutrición celular. Digamos, encontramos muchas más personas obesas que bajo peso y dentro de esa obesidad la desnutrición que vive concomitantemente a la obesidad, cosas que en otro tiempo no se veían, específicamente en los chicos. Hoy vemos a una persona que está obesa para su característica de peso, pero desnutrida para sus células, lo que predispone a un terreno para que la enfermedad avance mucho más. ¿Sí? Interesante eso, claro, porque uno por ahí ve volumen corporal, pero me decís que ahí hay una malnutrición. Totalmente, esa es la idea, que conviven las dos cosas en la misma persona. Y eso allana el terreno para que la enfermedad pueda avanzar. Entonces la idea es empezar a ver al peso como un marcador de un problema que subyace, que en general tiene que ver con este estado de baja nutrición, y empezar a nutrir las células para después tratar el peso, no con foco en el peso en sí. Hay una cuestión cultural, creo que también tiene que ver con cómo nos manejamos los argentinos. Está el que desayuna con 2 o 3 mates y sale, y después luego al mediodía se come todo. ¿Cómo debería ser nuestro cronograma diario? Tiene que ver con el estado cultural, tiene que ver con el nivel de vida que tenemos, ¿sí? Específicamente como país y con todo lo que estamos pasando. Eso lleva a que muchas veces la alimentación quede relegada, el ejercicio físico también, y el cuerpo va mostrando señales de que su estado se va deteriorando. Lo principal es poder hacer un buen diagnóstico de qué tipo de paciente uno tiene enfrente y, más allá de las recomendaciones generales, poder puntualizar cuál es el problema básico, central en el diagnóstico que tiene ese paciente, y de ahí la indicación. No trabajar con dietas, sino trabajar con alimentos que mejoren ese estado que te conté de inicio, ese estado de hiponutrición o de baja nutrición celular. Tiene que ver caso por caso. Lo ideal es trabajar así. A mí mucho no me gusta hablar de alimentación saludable, específicamente porque la alimentación saludable es muy particular, de acuerdo al tipo de paciente que estemos hablando, pero sí hay como recomendaciones o directrices generales, sobre todo es la que baja la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que como foco centra en poder usar alimentos que sean de verdad, digamos, alimentos que no lo toque tanto la industria y que vengan, digamos, de una base orgánica o natural. Ese sería como un lineamiento muy importante que sí se puede bajar a la población en general. Respecto a las poblaciones, tanto masculina como femenina, ¿cuál de las dos es más preponderante a tener inconvenientes? Es más... Supongamos, la gente que viene a las charlas, la mayoritaria son mujeres. Es verdad, quizás el riesgo mayor lo tiene el varón hasta cierta edad y la mujer es la que más consulta, pero cada vez eso va cambiando muchísimo, ¿sí? Y en general se va viendo la necesidad de establecer parámetros nutricionales para todas las edades y para los diferentes sexos. Y esa es la idea, digamos, también, que se maxifique el mensaje y se pueda actuar de forma preventiva, no cuando, digamos, la enfermedad aparece, que esa es la idea. ¿Toda cuestión tiene de trasfondo, puede ser también una situación emocional de que esté pasando la persona? Casualmente, viste que te dije cómo se llama la charla, ¿sí? Vamos a hablar mucho de eso, que a veces el peso no es el peso, sino es el peso que uno tiene en su cabeza, y las emociones desatan genéticamente todo lo que genéticamente, digamos, está en el blanco de nuestras células. Y esa es la idea, poder unir el cuerpo y la mente y ver que tanto el comer, la comensalidad y el cuerpo en sí tienen que ver con un constructo cultural que muchas veces impacta muy negativamente en la psiquis de la persona y eso termina afectando lo que tiene que ver con el peso o con la composición corporal, que de eso me gusta hablar, no de peso. Esto no tiene que ver con el peso ni con la estética, sino que tiene que ver con la prevención de las enfermedades
multicausales que nos están matando, digamos, como población. Desde 1950 hacia la fecha, el paradigma de lo que son las enfermedades actuales, de venir de enfermedades, digamos, infecciosas, a las que tenemos ahora, que no se contagian, sí, pero que se transmiten con los hábitos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? La diabetes, la hipertensión, el colesterol. La madre de casi todas estas enfermedades es el exceso de grasa intraabdominal. Entonces, pensarlo desde ese punto de vista, desde lo que es la inflamación del intestino, desde lo que es la grasa visceral o la grasa central y de lo que es la emaciación, que es la pérdida de tejido adiposo. Esos serían los 3 componentes que predisponen a que la enfermedad salga a la luz. El diagnóstico del estado nutricional de una persona depende de muchos parámetros. Y muchas veces se lo banaliza y cualquier persona habla de nutrición, pero hablar de nutrición de verdad requiere de un profesional que se capacite continuamente. Entonces esa es la idea, por lo menos hasta que uno puede obtener lo que yo le llamo de su vestido hecho a medida, digamos. Yo tengo esto y genéticamente juego con todas estas condiciones y mi sistema de vida, o sea, mi epigenética, mis bases, tienen que ver con esto. Entonces, la probabilidad que yo tengo de desarrollar tal o cual cosa es esta. Cuando uno tiene la cancha marcada y sabe con qué juega, es mucho más fácil, digamos, prevenir ciertas cosas y atender a tiempo.